Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al economista Francisco Briones. Él es director del Servicio de Rentas Internas. Economista Briones, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo estás, María del Carmen? Muy buenas noches. Saludos también a todos tus oyentes. Gracias nuevamente. Antes que nada, revisemos un poco cómo va la recaudación de impuestos durante este año 2022. ¿Es lo que se había previsto, la meta que se tenía trazada? De acuerdo, en lo que hemos podido estudiar de la recaudación entre enero y julio de este año, perdón, entre enero y agosto de este año, se han recaudado aproximadamente 11.700 millones, lo cual nos pone 30% por encima de lo recaudado el año pasado en el mismo periodo, enero-agosto. ¿Por qué este gran crecimiento? Sobre todo, 2/3 partes de este crecimiento es debido a la reactivación de la economía, al crecimiento de la facturación en general, mientras que otro tercio de este crecimiento se debe o responde más a los cambios normativos que hubo, en particular y sobre todo en este año, a las contribuciones que hubo sobre los patrimonios más ricos. ¿También influye de alguna manera el aumento del costo de la vida que de alguna manera pues hace crecer los impuestos, sobre todo el impuesto del IVA? Bueno, cuando, como sabemos y como bien lo mencionas, en el mundo hay un proceso inflacionario que viene sobre todo influenciado por los Estados Unidos y también algunos países en Europa, de donde Ecuador compra y recibe productos. Es decir, sobre todo a través del IVA de las importaciones, es donde se observa ese crecimiento de IVA influenciado mucho por el tema de la inflación. Sabemos que internamente la inflación más bien no está tan elevada, llegó a máximo de 4 o 5% en este año y creemos que va a empezar a disminuir, pero fuera del país, en Estados Unidos, por ejemplo, llegó hasta el 10%. Entonces, definitivamente eso ha influido, pero sobre todo en lo relacionado al comercio internacional. Nos decía que 1/3 aproximadamente respondía a los cambios normativos. Estamos hablando justamente de la reforma tributaria. De acuerdo a lo que se introdujo en diciembre pasado, y te decía que la gran mayoría de eso, más del 60%, se debe en particular a las contribuciones patrimoniales de los más ricos. Ahora, se está planificando, como lo dije al inicio de esta entrevista, justamente en endurecer los controles para, obviamente, evitar la evasión de impuestos, la evasión tributaria, con miras al próximo año, el 2023. ¿Cómo se van a mejorar estos controles? Mira, típicamente los controles de la autoridad tributaria han estado enfocados en los sectores empresariales, tal vez porque es un poco menos complicado enfocarse en aquello, identificar diversas tramas de evasión y también hacer luego las revisiones de las cuentas, formularios, propiedades, etcétera. Se ha dejado un poco de lado históricamente a los controles sobre la renta de las personas. No estamos diciendo que vamos a dejar de hacer lo uno para hacer lo otro. Estamos diciendo que vamos a fortalecer el control en general y particularmente vamos a fortalecer el control donde hay mucho espacio para mejorar, que es en los procesos de las personas naturales. Sobre todo, evidentemente, como lo acabas de mencionar, donde identificamos que hay una inconsistencia entre el estilo de vida que se evidencia a través de propiedades, a través de diferentes indicadores, versus el impuesto a la renta pagado. Pero ¿a través de qué mecanismo se puede identificar que hay esa diferencia, esa inconsistencia? Lo más importante es empezar a utilizar datos e información que no se han estado utilizando de la mejor forma. Normalmente, para hacer los controles, el SRI utiliza información interna de las propias declaraciones de impuestos, de las contabilidades y en general variables financieras. Lo que vamos a hacer en esta nueva visión del uso de los datos es incorporar además información más de orden cualitativo. Por ejemplo, un contribuyente puede ocultar sus ingresos
o puede tratar de inflar sus gastos para pagar menos impuestos, pero lo que no va a hacer de ninguna manera es reducir su consumo, por ejemplo, eléctrico, porque tiene un gran contribuyente personal neutral, tiene aires acondicionados en cada una de sus habitaciones, o tiene una central de aire acondicionado, porque tiene diversas artefactos en la casa, porque tiene una casa mucho más grande, etcétera. Entonces, identificando, por ejemplo, niveles de consumo de energía eléctrica, podemos determinar si hay consistencia con los impuestos pagados, que también es típico del comportamiento de una persona de alto nivel socioeconómico. Pero es entre salir del país muchas veces al año por diferentes motivos, por negocio, por placer, por vacaciones. También hay que empezar a identificar ese comportamiento versus el ingreso y el impuesto pagado. Y ahí así yo tengo una duda con relación a esto, específicamente al tema del consumo de electricidad. ¿Cómo puede incidir, digamos, esto en un estilo de vida? Por ejemplo, obviamente en la ciudad de Guayaquil, y no solamente el nivel socioeconómico medio alto, sino también el medio bajo, utilizan aires acondicionados por el clima que hace. En Quito, por ejemplo, no se lo utiliza, pero es una cuestión de clima. Ajá. De acuerdo, hay diferentes realidades que se van utilizando y se van identificando dentro de un modelo de gestión de riesgos, dentro de un modelo matemático en el cual se van determinando cada una de estas especificaciones que tú comentas, ¿no? Se hace un estudio con la información pública que tiene, la información que tiene la empresa pública de electricidad, de cómo son los consumos por estratos económicos, y en torno a eso se va elaborando un perfil, porque al final del día lo que queremos nosotros es identificar cómo es el perfil de acorde al ingreso, y en torno a eso se va determinando que el estilo de vida sea consistente con los ingresos declarados y con los impuestos declarados. ¿De qué otra forma qué otros parámetros pueden utilizarse para medir esto? Consumo, tarjetas de crédito, también si tienen cuentas internacionales, cuentas en otros países. Hay varios mecanismos y hay varias informaciones que nosotros vamos a utilizar: nivel de educación, cuántos títulos tiene, si es representante legal de compañía. Hay diferentes algo más completo que puede ir utilizando para esto. Lo que tú mencionas también es importante, cómo están consumiendo tarjetas de crédito, tarjetas de débitos fuera del país, dentro del país, sus hijos, sus esposas, su familia cercana, su círculo familiar. Entonces, se van configurando una serie de mecanismos que, como te decía, ya son más de orden cualitativo y no tanto de orden contable financiero, que es lo que el SRI históricamente ha tenido y ha revisado. Entonces, y luego eso, más otras estrategias más que nosotros estamos implementando. Lo que acabas de mencionar también al final es importante. Para la regularización de activos, el SRI cada vez más va a tener información del exterior, no solamente de los Estados Unidos, que tenemos un convenio particular específico con ellos, sino también de todos los más de 130 países que están dentro del foro global y que también entran en información al Ecuador. Con todos esos insumos se elabora, como te decía, un gran modelo matemático de gestión de riesgos, de análisis de datos, de Big Data, y con eso de ahí nosotros vamos a empezar a determinar patrones, riesgos, comportamientos y un sinnúmero más de situaciones. Claro, se determinan esas inconsistencias que podrían existir. Ahora, ¿qué se espera para el próximo 2023? ¿Cuál es la recaudación que se proyecta, tomando en cuenta también que ya en ese año ya no se va a recaudar pues la contribución especial, por ejemplo, al patrimonio de personas naturales? Mira, en las próximas semanas será conocida la plataforma presupuestaria que ya contiene cuál es la estimación que hace el SRI para poder incluirla dentro del presupuesto del Estado. Lo que te puedo adelantar por ahora es que prevemos un crecimiento superior, cercano, un poquito mayor al 10% para el próximo año, que permita ir cerrando también este gap, esta diferencia que existen entre los gastos y los ingresos que ocasionan un déficit fiscal. A pesar de que ya no va a haber la recaudación de esas contribuciones especiales. Es correcto, como te decía, el crecimiento de este año es del 30%, contempla mucho de esas recaudaciones. Claro. El próximo año habrá una parte de ellas, pero todavía esperamos que la mayor parte
que justifica ese crecimiento, que es la reactivación de la economía, que continúe el próximo año, nos siga generando crecimientos en la recaudación. Economista Briones, y antes de finalizar, hay un tema importante que me gustaría revisar con usted, y es el que tiene relación con el nuevo esquema de facturación que entrará en vigencia a partir del próximo 30 de noviembre. Estaba leyendo un artículo que acaba de publicar el diario El Comercio con algunas cifras que son importantes y que me gustaría revisar con usted acerca de la afectación que puede tener esto a una gran cantidad de imprentas, de pequeñas imprentas. Estamos hablando de que los datos que se establecen ahí es que en nuestro país existen aproximadamente 8,000 imprentas, de las cuales el 30% se dedica específicamente, vive de la facturación física, de justamente esto que ahora ya no va a existir. Entonces, ¿qué va a pasar con estas empresas cuando supuestamente se debería apoyar a los microempresarios, y esto pues los va a perjudicar a tal punto que hasta pueden llegar a desaparecer si es justamente de lo que ellos viven? A ver, hay varios temas ahí que quizás valga la pena agregar a esa información que tú has mencionado para tener la película completa. Uh-huh. Empezando quizás por lo más evidente, el proceso de la migración de la facturación física a la facturación electrónica lleva 8 años. Pues se puede decir 3 gobiernos, se puede decir también inclusivamente. Entonces, 8 años en los cuales ha sido de forma absolutamente progresiva esa transición, de tal forma que así como han habido 8 años para cambiarse en la facturación electrónica, han habido 8 años para innovar en los negocios que se han dedicado o que han dependido de este tema históricamente. En Colombia, por ejemplo, en México, por ejemplo, la decisión fue mañana es facturación electrónica y cambiémonos todos, ¿no? Entonces fue mucho más abrupto. En el Ecuador han habido 8 años. Segundo dato que es importantísimo, de los 2.3 millones de contribuyentes, 1.2 no están obligados a facturar electrónicamente. Estamos hablando de más del 55%, porque son negocios populares, porque venden menos de $20,000 al año. Entonces, estamos hablando que hay una gran masa que no están obligados a facturar electrónicamente y sí están obligados a emitir notas de ventas preimpresas físicas. Por lo tanto, si comparamos entre 1.2 y lo que queda, 1.1 millones que sí están obligados, la gran mayoría del mercado está precisamente en todo lo que tienen que emitir notas de ventas preimpresas. Así que es falso completamente de que va a desaparecer un trabajo. Y un tercer punto, que quizás ya más de orden sociológico, de orden también histórico, de orden económico, es que la evolución tecnológica no he visto, no he conocido yo quién la ha podido detener y quién la ha podido parar. Y esta historia de que por crear robots, máquinas y tecnología y inteligencia artificial y demás cosas se destruye la economía o se destruyen los empleos, bueno, ya ha sido demostrada con la historia que es falsa, que más bien lo que provoca son más eficiencias económicas, más productividad, más desarrollo, más crecimiento, y todo es positivo. Entonces, hay una serie de, digamos, recomendaciones que, poniéndolas en conjunto, uno dice, este proceso ha sido una transición con suficiente tiempo para prepararse. ¿No se reconsideraría una prórroga? Bueno, la ley es la ley, y a menos que haya aquí sentado alguien que tenga la voluntad de incumplir o violar la ley, se pudiera pensar en eso, pero en mi caso particular, yo estoy aquí para hacer cumplir la ley, y yo también cumplir la ley. Y lo que la ley dice es 29 de noviembre, el plazo definitivo para la facturación electrónica. Esperemos en todo caso pues que no haya estas pequeños negocios, grupo de imprentas artesanales y pequeñas que se vean afectadas por esta situación. Le quiero pues agradecer al economista Francisco Briones, director del SRI, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a ti y buenas noches a todos. Muy buenas noches.